La ley de alquileres sigue en agenda, ¿no? La posibilidad de reformular, en este caso, la legislación para los alquileres temporales. Santi, eso es el debate también por estas horas. ¿Qué pasa con ese mercado, si se regula o no? ¿Y qué se pide, no, dentro de ese marco regulatorio que, recordemos, ahora no hay tal? Claro, porque el debate surge a partir de que el propietario decide, en vez de alquilarle a una persona que lo va a alquilar durante todo el mes y su vivienda única y permanente, algo que se marca mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con los créditos, siempre vivienda única y permanente es quien está residiendo ahí, decide alquilarlo de forma temporal al extranjero y en un precio mucho más alto, un precio en dólares, y eso también distorsiona el mercado. Lo que hay que ver es cuánto distorsiona realmente el mercado este tipo de alquiler temporario. Vamos a conversar con Juan Arrizabalaga de la Federación de Inquilinos a nivel nacional por, bueno, la situación, ¿no?, de la reforma, por un lado, de la ley de alquileres y lo que mencionábamos recién, en este caso, los temporarios. Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. Bueno, hoy particularmente, mañana, el próximo jueves, va a ser una jornada importante en relación al tratamiento de la legislación. Sí, de hecho vamos a estar presentes en el Senado de la Nación, en la Comisión de Legislación General y en la Comisión de Hacienda, para expresar la voz de este lado, digamos, en relación a la reforma de la ley de alquileres, que se dio media sanción en la Cámara de Diputados, y entendemos que es una sanción que, por las modificaciones, básicamente está impulsada por el lobby inmobiliario, y entendemos que va a afectar fuertemente los precios y la estabilidad habitacional y, por tanto, la vida de 10 millones de inquilinos. Bueno, vamos a expresar la crítica a esa reforma, entendiendo que el Senado tiene que bloquear este avance y, naturalmente, discutir, porque entendemos que, más allá de que hay justamente un marco de crisis de acceso a la vivienda en Argentina y una situación de 8 años seguidos de devaluaciones constantes y de creciente inflación, liberar los precios de los alquileres o dejarlos a merced del mercado y quitar derechos que le brindan mínima estabilidad habitacional a los inquilinos es un fuerte golpe. Y naturalmente discutir, como bien decías en la introducción, otras regulaciones que tienen que ver con el conjunto del mercado de la vivienda particular, que tiene que ver con los alquileres permanentes por un lado, los alquileres temporarios y la vivienda vacía, como 3 elementos que son simultáneos y que son los que desordenan hoy el mercado de la vivienda, pero que además incide negativamente en el acceso a la vivienda en Argentina. Juan, ¿hay algún registro real de propietarios? Porque vos tenés un registro inmueble, pero nadie puede saber si lo estás alquilando o no, si vos ese alquiler lo cobrás de forma que no esté regulada, que no entre al banco y que no esté bajo un contrato, o que el contrato sea entre partes y no tenga ninguna intervención del Estado. ¿Hay mucho de ese tipo de alquiler hoy? ¿Hay un registro de propietarios alquilando? A ver, en Argentina claramente el mercado inmobiliario, más que un mercado, se parece al caos, a la ley de la selva. Debe ser el mercado menos organizado de toda la economía. Pero además afecta a un derecho muy sensible, que es el derecho al techo, el acceso a la vivienda, sin el cual no podemos planificar nada de nuestra vida. No, absolutamente. En Argentina tendría que existir una fuerte autoridad de aplicación que implique que sí o sí registres tu vivienda que no vas a usar y por lo tanto vas a desarrollar una actividad rentística, sea cual fuera, que impida que la tengas vacía, porque se te dieron indicadores urbanísticos y ocupás una parte de la ciudad, y esa retención especulativa del inmueble genera valorizaciones extraordinarias y genera impedimento para otros, que regule y que zonifique, que obliga a la registración y a la zonificación en el alquiler temporario, pero que además regule también el acceso a la vivienda en alquiler permanente. Y bueno, esto es lo que no hay un complejo de una regulación integral, que es lo que debería ser, no hay una autoridad de aplicación al respecto, y por lo tanto hay un gran desorden que afecta generalmente es encarecimiento y crisis de oferta, digamos. Claro. Pero bueno, por ahí hay que ir, se va muchas veces por parte, y cuesta muchísimo a Argentina entender que hay que regular. Nadie discute que hay que regular los precios de los alimentos, y esto que es la vivienda y que es tan importante está absolutamente en gran parte desregulado, más allá de la ley de alquileres que avanzó, que es una guía, ¿no? ¿Qué se
se te ocurre, Juan, a vos, ¿no? Que podría ser una ley que sea competente, ¿no? En definitiva, para los dos sectores, digo, porque obviamente acá el gran problema es que no hay acceso a crédito inmobiliario y que es muy difícil, ¿no? Poder comprar una vivienda en la Argentina, pero que de todos modos, digo, sigue siendo un bien que pertenece a la propiedad privada. ¿Qué se te ocurre a vos o qué dicen justamente desde el sector que podría llegar a ser un equilibrio, ¿no? Entre los dos actores? Lo que pasa es que en Argentina el promedio de propietarios descendió al 65%. Y si sumás las ciudades de 80.000 habitantes hacia arriba, el promedio de propietarios en Argentina descendió por debajo del 60%. Entonces Claro. estamos hablando de... Tenemos que rediscutir el problema. Hoy el problema no es la propiedad privada, el problema es que en Argentina no hay propietarios. Si dejamos el acceso a la vivienda en manos del mercado, lo que estamos sufriendo ¿Y es qué una se hace entonces? ¿Qué tremenda proponen concentración de la ustedes? propiedad. Una es regular, otra es integrar y otra es producir. Regular el mercado de la vivienda vacía, del alquiler temporario y dar estabilidad y bajar los precios en el alquiler permanente. ¿Cómo debe? Bueno, Otra claro, es ahí integrar Juan, lo que- ahí hay un tema que es un poco lo que te decía Rocío. Alguien tiene una vivienda sin alquilar. ¿Por qué? Porque no se pone de acuerdo o nadie se la alquiló. ¿Cómo controlas que mi propiedad privada está vacía? Porque dentro de un mes se casa mi hijo y la va a habitar. ¿Cuál es el...? Es una propiedad privada, Ay. es mi propiedad. Es difícil en ese... Porque en realidad, tanto el inquilino como el propietario, de alguna manera, es víctima de lo que hoy le pasa a la economía. ¿Por qué? Porque por lo general el inquilino cree que el propietario es un terrateniente y sin embargo es un laburante que por ahí tiene una única propiedad. Entonces, como los dos son víctimas, hoy es muy difícil encontrar, porque si vos como inquilino cuestionás a quien tiene una vivienda vacía, es complicado porque es parte del derecho de alguien de tener una propiedad. Ahora, si hay alguien que tiene 10 departamentos y registra un solo alquiler, bueno, no está pagando los impuestos que corresponden, que eso haría que la economía mejore. Por eso digo, hay dos No víctimas hay ninguna hoy del duda que hay una sistema. diferencia. Sí tengamos en cuenta que tener 3 propiedades valuadas cada una en 60, 70 mil o 120 mil dólares con quien no tiene nada, es difícil ponernos de acuerdo en que tienen los mismos intereses y tienen el mismo capital. Uno está teniendo una valorización en dólares de su capital y otro está perdiendo lo poco que gana con la canaleta del alquiler. Entonces, encontrar leyes que regulen la igualdad de intereses, la verdad es que no es el objetivo, porque uno sigue valorizándose. Si la deja vacía es porque ni siquiera el alquiler le sirve para su rentabilidad y sus ganancias, porque tiene la posibilidad de especular, no el caso del chico, del hijo que viene al mes. Por eso, cuando se establecen regulaciones para la vivienda vacía, porque no es que tu propiedad sea lo que querés, porque de hecho no es donde vivís, sino que vos tenés un conjunto de viviendas extras para hacer una actividad rentística. Y esa actividad, por lo tanto, como es económica y es de intercambio, necesita regulación como cualquier otra actividad en la sociedad, como no pasar el semáforo en rojo con tu auto porque no importa si es tu propiedad. Entonces, toda la actividad de intercambio y social tiene regulación. De hecho, vos tenés 5 propiedades más porque te dieron indicador urbanístico en el estado municipal para que construyas de determinada manera para una determinada actividad. Si a eso vos lo pones una actividad turística, estás haciendo una actividad que está contrariando la actividad hotelera. Entonces, todo Claro. tiene regulación. No Sí, existe sí. en principio eso de porque sea Eso- tu propiedad. Esto es importante aclararlo porque está en el Sin fondo duda, Juan. del problema de que yo tengo derecho a dejar 10 viviendas vacías. No solo es un crimen si dejas 10 viviendas vacías, porque ¿para qué las tenés y para qué las construiste? Como que hago una fábrica, pero no tomo a nadie ni la pongo a producir. Bueno, hubieras hecho, dejar la plata en el banco, qué sé yo. Digo, primero discutamos esto porque para no perder el sentido común de la vida en civilización. Esto es importante. Después, sí, es necesario regulación, porque en Argentina lo que se muestra es que por este camino de lo que no tenemos más el jubiladito que compra un departamento. Si un jubilado con lo que gana puede comprar un departamento de 60 mil dólares, o es medio genio y medio mago, o no existe más. Bueno, no existe más. Eso existió al Juan, principio de la devaluación quiero- del 2002, digamos, ¿no? Quiero para realmente poder, poder ser representativos, ¿no? Del sector de los inquilinos, ¿cómo debería ser esa regulación en cuanto a los números? Por ejemplo, ¿no? Ponemos a alquilar una vivienda, ¿cuál es el valor que debería tomarse de referencia? ¿Cómo sería la actualización? ¿Cómo sería el contrato? ¿Cuál sería la duración? ¿Qué se pide? ¿Cuál es la garantía que tiene el propietario sobre Claro. su propiedad? ¿Cuál sería el mejor horizonte Sí. para el inquilino hoy, Juan?
Para el inquilino es, a ver, hoy tenemos 3 años de contrato, Sí. ajuste anual y ajuste por un promedio entre inflación e ingresos, salarios, en realidad es registrado, que si bien no todos tienen un salario registrado, de todas maneras eso lo está dejando 12% o 15% por debajo de la inflación anual. El único precio de la economía que todo el año pagan lo mismo. Esas condiciones son exactamente las que modificaron en la Cámara de Diputados, que son en realidad las buenas condiciones que plantea la ley. Ahora, la ley no reguló todo en esta especie de se venía el comunismo, cuando no regula los precios de inicio, no regula que obligues a renovar los contratos. Entonces, nosotros creemos que además hay que regular los precios de inicio con algún tipo de precio de referencia, que no puede ser la dolarización de las viviendas. La expectativa que vos tenés de dolarización de tu bien inmueble, yo lo voy a pasar al precio del alquiler, entonces empieza un monoambiente en 180.000 pesos. Claro. Bueno, claramente ahí lo que vamos a tener es 10 millones de inquilinos en la calle. Entonces, no volvamos a después decir, mirá cuánta gente que vive en la calle, y cuántas tomas de tierras, o cuánto hacinamiento habitacional hay, porque 3 familias viven en un solo hogar. Bueno, eso es lo que está sucediendo y va a suceder si empeoramos las condiciones. Ustedes... Ahora, para que eso tenga sentido, hay Sí. que regular el alquiler temporario y la vivienda vacía, ¿se entiende? Sí, está claro. Volviendo sobre el tema del alquiler de familias para vivir, ¿ustedes lo que tomarían sí o les parece beneficioso es la duración de 3 años? La actualización, ¿qué sería en este caso? Lo que vos mencionabas respecto a los salarios de los empleados registrados. Es el ICL, de alguna manera. De alguna manera quedaría la Esos son misma... los 3 aspectos de la ley, no habría que modificarlos, son los 3 que modificaron. Que duren Pero en vez de ¿cuál 3, 2 te años. parecería? Él mantendría la ley Lipovetsky con controles sobre los precios de ingreso a las viviendas y sobre de alguna manera, obligación de renovar contratos y no, porque está pasando hoy, Juan, mucho, que muchos propietarios le dicen, mirá, yo sé que el ICL da tanto, pero habíamos arrancado muy por debajo. Ajustá lo que puedas y si la negativa del inquilino es, mirá, la verdad que no, yo voy a cumplir este contrato, seguramente a ese inquilino no se le va a renovar, porque yo ya lo escuché de varios propietarios. No me va a dar nada para ajustar un poco, no le voy a renovar. Y está en su derecho a no renovar. ¿Cómo vas a poder intervenir en eso, Juan? Eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Cómo intervenís en que alguien tenga obligación de renovar un contrato? Es muy sencillo. Nosotros entendemos que en Argentina, si queremos construir una sociedad basada en la producción y el trabajo, la gente tiene que tener asegurado un alquiler justo mientras vos desarrollás otras políticas que sean, por ejemplo, producir vivienda pública en alquiler, lotes con servicios con precios por debajo del mercado, otro tipo de estrategias de acceso a la vivienda mediante políticas públicas. Pero eso hoy no es posible cuando la gente deja todos sus ingresos en la comida y en el alquiler, y cuando no está llegando a fin de mes. En el marco de una crisis del acceso a la vivienda, porque la tierra y la vivienda están en dólares, y por lo tanto nunca vas a acceder, no importa cuántas horas por día trabajes, o en el marco de una crisis económica. Si nosotros en ese sentido desregulamos más, lo que vamos a tener es millones de argentinos en la calle. Entonces, esto en principio es la urgencia de evitar. Segundo, con regulaciones. ¿Por qué dura 2 años, o 3 años, o 6 meses un contrato? Porque la ley lo dice, porque se establecen regulaciones en el acceso a la vivienda para que el alquiler se acceda de manera justa. Justa no quiere decir que no pagues. Justa no quiere decir que no se lleve una renta. Justa quiere decir que como es un intercambio económico, lo mismo en una verdulería, en una góndola, tiene que suceder con el alquiler, lo mismo para los servicios, para la salud, para las tarifas, todo está regulado, porque no puede ser a la buena de Dios. A la buena de Dios lo que genera que No, ni hablar eso, no es lo que... es la situación. Entonces, nosotros entendemos que sí, que tiene que haber regulaciones con precio de referencia en los inicios de los contratos y que eso tiene que tener alguna relación con los ingresos, porque si no tiene relación con los ingresos, no funciona. Si la gente no lo puede pagar, ¿cuál es el sentido de poner los tomates a un precio que la gente no pueda pagar? Bueno, el problema es que en la vivienda, parte del negocio es que no se alquile. Parte del negocio es la de dejarla porque está en dólares. Parte del negocio es ponerla en alquiler temporario. Parte del negocio es que en la Ciudad de Buenos Aires se construyen edificios todos los días cuando tiene la misma población hace 50 años. ¿Cuál es el negocio? ¿Alquilarla? No, no es el negocio alquilarla. Entonces, si nosotros no regulamos por qué se construye en Argentina tanto y no lo es para alquilar, ¿por qué no nos hacemos esa pregunta? Porque el negocio es otro, porque además en la plata del sector inmobiliario va otro. Bueno, esa es la discusión en Argentina. ¿Hay que regular? Nosotros entendemos que sí.
Sí, sí, por supuesto, Juan. Bueno, esperamos las novedades mañana atentamente de este debate, sobre todo porque pensar también en la posibilidad de que incluso esta ley, esta modificación a la ley vigente no se sancione, nos habla de que no haya regulación directamente, porque recordemos que la que está actual, la que tiene vigencia ahora no tiene una buena aceptación, ¿no? Y eso genera también mucha incertidumbre en el mercado. Juan, te agradecemos mucho estos minutos para conversar con nosotros y bueno, esperaremos las novedades.